Hay muchas guerras en el mundo, pero todas ellas se libran por la ignorancia. El único enemigo real es este, la ignorancia. Esto es lo que debe ser eliminado. La guerra no es por el petróleo, no es por el agua, no es por la comida. La guerra es ego. Él es el enemigo. Es el mismo tipo que aparece en todos los países, en todos los lugares. En cada forma él está ahí. Y lo conocemos bien. Hay que trascender su voz. Cada uno de nosotros debe trascender, dentro de su ser, la voz engañosa de la mente psicológica. Ese es el único demonio que existe. La ignorancia es no ver, no observar, no comprender cómo funcionan las cosas. ¿Cómo funcionan las cosas? Que con violencia yo no puedo parar la violencia. Con fuego no puedo apagar el fuego, no puedo apagar el fuego con gasolina. Si yo tengo odio dentro de mí, si yo tengo una herida psicológica, si tengo miedo, todo lo que salga de ahí va a ser para alimentar el odio, para generar heridas psicológicas y miedo. Así como una mano que está sana y no tiene ninguna herida puede llevar veneno en la palma sin que el veneno penetre y dañe la mano. El mal no puede hacerle mal a alguien que no tiene mal. En el corazón del bueno, el mal no hace nada. Nada. Juzgar es parte del problema, no de la solución. Creer que vos podés comprender a través de los medios de información la situación entre Ucrania y Rusia es arrogancia, es locura, es ignorancia. Los miedos de desinformación. Los medios de información son parte del negocio de la guerra. Si compras eso, estás alimentando eso dentro tuyo. Por eso sentís miedo, que es básicamente lo que ellos venden, los miedos de desinformación. Drama, confusión, condena. Ese es el veneno, ese es el enemigo. A través de la experiencia y de la historia hemos aprendido que en todos estos miles de años, a través de la experiencia y de la historia no hemos aprendido nada. Seguimos repitiendo las mismas guerras, miles y miles de años, lo mismo. Porque la guerra está dentro de cada uno, en la cabeza de cada uno hay una lucha muy cruel con uno mismo. Por eso no estoy en paz. Porque no me dejo en paz. Porque soy cruel conmigo mismo. Nadie en este planeta Tierra tiene la autoridad para juzgar al otro. Esto es un tema urgente, importante. Es de vida o muerte. El enemigo es el odio, el miedo, el drama, la ignorancia. No nos distraigamos con cosas horribles si no queremos sentir cosas horribles. Cosas horribles son las que pasan justo a la hora de comer, 2 veces por día, al mediodía
y a la noche. Y hay gente que come mirando el noticiero. Se lo come todo. Compra caca y come caca. Eso se está dando a sí mismo. Por eso después se siente así. Están aterrados. El único rincón del universo que puedo mejorar es este. Aquí, mi casa. Mi casa. No puedo obligar a otro a nada. Eso es violencia. No puedo cambiar a otro. Eso es violencia. No puedo mandar tropas para instaurar la paz. Eso es violencia. Como hace Estados Unidos. Manda a su ejército y los obliga a ser libres, a vivir en democracia. Eso no va a funcionar, nunca funcionó. Cada uno tiene que trabajar en sí mismo y dejar que los demás solucionen sus propios problemas. Ya tenemos suficiente con los propios, ¿no? ¿Me voy a poner yo a solucionar problemas de otro, a cambiar a otro? Eso es ignorancia, es no entender que eso genera más violencia. Te obligo a ser libre, te obligo a estar en paz. Eso es una locura. Dejemos en paz a los demás y vamos a estar en paz nosotros. Dejemos en paz la mente y vamos a estar en paz nosotros. El conflicto está en la mente. No hay ningún conflicto en ti. El mal está en la mente. No hay nada malo en ti. La ignorancia es identificarse con la mente. Identificarse con el pensamiento. Esa es la raíz de todos los problemas. Ese es el único problema real. Hay un ejemplo que me gusta mucho que es cuando una persona se enamora. Cuando nos enamoramos, de pronto salimos a la calle y todo está bien. Todo es hermoso, en armonía, incluso las gotitas de lluvia o los copos de nieve. La misma lluvia o la nieve que ayer te rompía las pelotas y la odiabas porque te jodía el día. ¡Qué día de mierda! Porque decías que era un tiempo horrible, una lluvia horrible. Y hoy en día la lluvia parece que te acaricia. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿La lluvia cambió? ¿El mundo cambió? Tu percepción cambió. Cuando tu percepción cambia, lo otro cambia, porque lo otro no hay lo otro, lo único que hay es percepción de lo otro. Yo no tengo acceso a lo otro, al mundo exterior, yo tengo acceso a mi percepción de lo otro. Tengo que trabajar sobre mi percepción. Yo solo hablo de mi visión. Solo hablo de mí. Solo puedo hablar de mí. Porque solo tengo acceso a mi propia realidad. Y esa es mía, eso soy yo. Trabajemos sobre la propia percepción. Observemos. Observemos la lucha constante y diaria que hay en nosotros en cada cosa que hacemos. Cómo estamos discutiendo con nosotros mismos, en contradicción con nosotros mismos. Cómo todavía no nos hemos aprobado. Eso es cruel. Esa lucha es muy cruel. Y alguien me decía, bueno, pero yo no soy cruel con los animales, no soy cruel con los demás, no les pego a nadie. Le digo, pero sos cruel con vos. Bueno, pero un poco. Sos cruel con un animal. Porque vos sos un animal, el ser humano es un animal. Tenés que cuidar a este que te pusieron a cargo. Cuidarlo con todo el amor del mundo. Con todo el amor que exista, que puedas imaginar. Infinito, incondicional, sin piedad, sin juicio. Un amor así, loco. Que perdona y perdona y perdona y después se da cuenta que no había nada que perdonar. Porque las cosas no están bien ni mal, son como son. Yo creía que estaban mal, entonces yo creía que después podía perdonar. ¿Quién soy yo para perdonar?
Sí, te perdono de que cometiste un error. Te perdono por no ser perfecto. Si no hay juicio, no hay condena, no hay perdón. No necesitamos perdonar. Ni siquiera necesitamos perdonar. Si estoy atento, esa atención es como una llama que todo lo quema y no acumula. Y está siempre aprendiendo. Si estoy siempre aprendiendo, no puedo estar equivocado. Porque estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Entonces no tengo ahora todavía la carrera terminada y ahora sí puedo juzgar. No, sigo aprendiendo, sigo observando sin acumular. No estoy listo para juzgar, nunca lo voy a estar. Es porque sigo aprendiendo, entonces no juzgo, entonces no me equivoco. Y entonces no me pueden herir emocionalmente porque estoy aprendiendo. Sigo aprendiendo, no acumulo, como una máquina de fotos que no tiene tarjeta de memoria. Estoy atento, observando. Sigo observando. En esa observación, que es como una luz o una llama, la herida psicológica se extingue. La guerra ahí fuera es un reflejo de la guerra aquí dentro. La contaminación ahí fuera es un reflejo de la contaminación aquí dentro. Trabajemos en la raíz del problema. Si quiero mejorar el mundo, tengo que mejorar el mundo que yo soy. Es lo único que puedo mejorar y ya es bastante difícil. Zapatero a sus zapatos. Como es adentro, es afuera. Pero primero adentro. Primero tengo que poner mi casa en orden. Bueno, si les gustó este vídeo o al menos les ha sido útil, les pido que le den a me gusta. Si le dieron a me gusta, les pido que se suscriban al canal y si ya se suscribieron, les pido que compartan estos vídeos en sus redes sociales, lo cual va a ser muy bueno para este canal. Espero que estés muy bien, que estés en paz y hasta el próximo video.